Buenas noches, mi nombre es Dafne Sosa y a continuación mi compañera Rey María Abril y mi persona hablaremos sobre la política laboral en el periodo del general Eleazar López Contreras. Para comenzar, pues iniciaremos examinando cómo esta política laboral entra en ese periodo de transición después de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez. Asimismo, analizaremos cómo dentro de este periodo se producen cambios importantes donde se crea ese marco institucional que dio respuesta a las demandas de los trabajadores. También haremos un énfasis muy especial en ese cambio institucional, que es ese proceso mediante el cual se reforma no solamente las instituciones, sino también las reglas. Bueno, ahora bien, hablando sobre el contexto, de forma resumida, decimos que se caracterizó por esa transición de gobierno cuando se asume la presidencia después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Este periodo de gobierno fue de 1936 a 1941 y su situación económica estuvo caracterizada principalmente porque estaba iniciando la modernización del país y habían cambios a nivel de estructura económica y social. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre las principales políticas laborales de este periodo. Primero hablaremos de la creación del Ministerio del Trabajo. En este sentido, pues se establece el organismo que se va a dedicar a la regulación y a la protección de los derechos laborales. Luego hablamos de la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936. En este sentido, pues se introducen todos los derechos laborales, pero en el aspecto básico, lo que tiene que ver con la jornada laboral de 8 horas y el descanso semanal. En cuanto al fomento de la organización sindical, pues en este sentido surge ese apoyo a la formación de sindicatos y asociaciones de trabajadores. Finalmente, cuando ocurren estas mejoras en las condiciones de trabajo, pues también nos referimos a cómo se implementaron todas esas medidas para mejorar el aspecto de la seguridad y la salud en el trabajo de cada uno de los trabajadores de este país. El periodo de Eleazar López Contreras, 1936-1941, marcó un punto de inflexión en la historia laboral de Venezuela. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el país experimentó una transición hacia un sistema político mucho más abierto. Y las políticas laborales fueron una herramienta clave para modernizar el Estado y responder a las demandas sociales. Algunos impactos destacados son institucionalización del derecho laboral. López Contreras promulgó leyes que buscaban regular las relaciones laborales, como la Ley del Trabajo de 1936. Esta ley reconoció derechos básicos de los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas, el descanso semanal y la indemnización por despido. Esto sentó las bases para un sistema laboral más justo y organizado. Reconocimiento a los sindicatos, aunque con limitaciones. El gobierno permitió la formación de sindicatos y asociaciones laborales. Esto permitió a los trabajadores organizarse y exigir mejoras en sus condiciones laborales, aunque el Estado mantuvo un control ferrero para evitar desestabilizaciones políticas. Por último, está el impacto social y económico. Las políticas laborales contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero su implementación fue desigual en las zonas urbanas y en sectores como el petrolero. Los beneficios fueron más evidentes, mientras que en el sector agrícola y rural las mejoras fueron mínimas. Una evaluación general en base a las dos bibliografías con las que mi compañero y yo trabajamos serían las siguientes. La primera va respecto a la de la profesora Virginia. El gobierno de López Contreras sentó las bases para un sistema laboral más moderno y justo. Sin embargo, su enfoque fue conservador y limitado. Las reformas laborales fueron un intento de modernizar el país sin alterar demasiado el estatus, que aunque se reconocieron derechos laborales básicos, el Estado mantuvo un control estricto, los sindicatos y las protestas, lo que limitó el alcance de las reformas. Si bien en términos generales este periodo fue un avance significativo, pero insuficiente,
para transformar profundamente las relaciones laborales en Venezuela. Bien, la otra bibliografía ofrece una visión crítica de las políticas laborales en Venezuela, señalando que han estado marcadas por la inconsistencia y la dependencia de factores externos, como los precios del petróleo. Aunque han habido avances importantes en la legislación laboral, su implementación ha sido deficiente debido a la corrupción, la falta de voluntad política y la debilidad de las instituciones. Además, también se destaca que las políticas laborales han sido utilizadas como herramientas de control político, lo que ha limitado su impacto positivo en la vida de los trabajadores. Para concluir, el periodo de Eleazar López Contreras representó un primer intento serio de modernizar las relaciones laborales en el país, reconociendo derechos básicos de los trabajadores, como ya fue mencionado, y señalando las bases para un sistema laboral más justo. Sin embargo, estas reformas fueron limitadas y estuvieron condicionadas por el contexto político de la época, caracterizado por una transición hacia un sistema mucho más abierto, pero aún controlado por las élites. Por otro lado, también es importante entender que las políticas laborales en Venezuela han estado marcadas por una profunda inconsistencia, influenciada por los vaivenes económicos y políticos del país. Aunque han habido avances significativos en la legislación laboral, su implementación ha sido deficiente debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de voluntad política para transformar de manera profunda las relaciones laborales. En términos generales, se puede decir que las políticas laborales en Venezuela han tenido un impacto positivo en las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores, pero sin embargo este impacto ha sido desigual y limitado. Las reformas laborales han sido insuficientes para abordar problemas estructurales como la desigualdad, la informalidad laboral y la fragmentación del movimiento sindical. Además, las políticas laborales han sido utilizadas como herramientas de control político, lo que ha limitado su capacidad para generar cambios profundos y sostenibles. Se puede decir que las políticas laborales en Venezuela han sido un reflejo claro de las tensiones y las contradicciones del desarrollo político y económico del país. Aunque han habido avances importantes, especialmente en el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, estos no han sido suficientes para transformar de manera profunda las relaciones laborales y garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores. Para lograr un cambio significativo es necesario fortalecer las instituciones, promover la participación democrática de los trabajadores y abordar problemas estructurales que afectan al mercado laboral venezolano.